Hola a totes i tots, sóc el Kilian Jornet i aquí estem en un webinar titulat La neu es fon i, on parlarem amb diversos científics que ens explicaran quines són les conseqüències del canvi climàtic, sobretot en ambients com aquest d'alta muntanya, per entendre què és el que està passant, com en repercutirà el futur, tant a les muntanyes com a baix, i també parlarem amb activistes que ens explicaran com podem fer per mitigar aquests canvis. Començarem a Suïssa amb el Pascal, que està treballant als glaciars. Ha fet una feina molt important durant els últims anys i ens explicarà el que sap. Hola Kilian, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Y de hecho, decía ahora a los chicos y chicas que has estado trabajando en los glaciares. ¿Qué es lo que has estado estudiando exactamente? Sí, estamos estudiando un glaciar sobre todo en el suroeste de Suiza, en el valle, y estudiamos cómo fluye el agua debajo del hielo, debajo del glaciar. Entonces, del hielo que funde en la superficie del glaciar, cómo fluye este agua debajo del glaciar hacia el río. Y esto que dices que hay mucha agua que fluye debajo de los glaciares, yo que he ido a la montaña muchas veces, todos tenemos la imagen de las grietas, ¿no? De los puentes de nieve. Y de hecho, en los últimos años, con la pérdida de hielo y nieve, se nota que los glaciares se mueven mucho, se rompen. Y es peligroso esa agua que pasa por debajo de los glaciares para que se puedan romper o puede haber pues sí, problemas en eso, en colapsos. Sí, en estos años, desde 2017 que hemos estado trabajando en este glaciar, hemos notado, bueno, eventos muy importantes. Por ejemplo, bueno, hemos visto como un canal muy grande debajo del hielo entero se colapsó en solo algunas semanas y era un tamaño de como 100 por 50 metros. Y también hemos observado eso en otros glaciares de Suiza y parece que esos eventos se hacen más frecuentes con el tiempo. Así que eso es un efecto, puede ser por el aumento rápido de la temperatura del aire, que es una consecuencia del calentamiento global. Y en este glaciar también podemos ver cómo perdió mucho hielo desde los años 60, por ejemplo. Este. Y como dices, porque claro, yo pensaba que los glaciares perdían nieve por el sol que les tocaba, ¿no? Directamente de la temperatura que les toca del sol. Pero por lo que estás diciendo, el calentamiento global también los afecta con eso, con el agua que va por debajo. Entonces se está fundiendo por arriba y por abajo al mismo tiempo. Eso también por adentro, y eso hasta ahora era como un proceso subestimado, que no se cuantificaba mucho, solo se miraba lo que fundía en bueno, por arriba, y ahora uno se da cuenta de que, bueno, es un sistema muy complejo, con muchos ríos por dentro del glaciar también, y que puede perder mucho volumen por dentro y puede colapsar, y por eso también hay como procesos que aceleran esa retirada de glaciares. Sí, no, no es un panorama muy positivo, la verdad. Si está acelerando de esta forma, no sé si van a quedar glaciares en los Pirineos o en los Alpes dentro de 50 o 100 años. Tú que has estado estudiando los glaciares así profundamente, ¿qué es lo que dicen las previsiones? Sí, lo que dicen es que, bueno, depende del escenario que seguimos, si emitimos mucho CO2 o menos, pero bueno, hasta el fines de este siglo, del siglo XXI, no queda mucho. Bueno, en los Pirineos no queda nada. Ahora tenemos 19 glaciares todavía pequeños en los Pirineos. En los Alpes todavía hay como 1400, pero hasta fines de este siglo, bueno, sí, tomamos muchas medidas para reducir este calentamiento global. Quedan algunos, pero solo pequeñas partes. Pero muchos glaciares van a desaparecer, en los Alpes la mayoría. Sí, no es un panorama muy grande. Como decías, tenemos que hacer un cambio de modelo para poder conservar esos glaciares que decías que aún se pueden conservar. Y muchas veces yo creo que vemos
que los glaciares se fundan, pues estéticamente pues las montañas pierden, pero no pensamos que tienen unos efectos ah, para nosotros, para los seres humanos o para la biodiversidad importantes, pero am, ¿qué- ¿cuál es el problema de que los glaciares se fundan para el cambio climático y para la vida en la Tierra? Sí, entonces hay muchos efectos diversos, empezando con los efectos locales, es que hay mucho menos agua en verano, sobre todo para la población en las montañas, pero aún la población más abajo, en el valle, pues porque no, ya no hay agua de la fuente, de los glaciares. Eso es agua para beber, pero también para agricultura, para hidroeléctrica, para producir energía. Pero después hay efectos muy globales, que es que hay la subida del nivel del mar, ¿no? Y hay ciudades como Barcelona u otras que están, bueno, justamente al nivel del mar y donde puede haber inundaciones, porque, mucho más inundaciones, porque sube el nivel del mar y eso ya puede suceder hasta fines de este siglo, puede ser, bueno, hasta más de 1 metro. Esto es mucho, ¿no? Y como decías, muchos no vemos eso, que mucha de la agua, sobre todo en regiones donde alpinas, proviene de esos glaciares, ¿no? Y está también alimentando, pues como decías, no solo el agua corriente, sino también la agricultura. Y también creo que los glaciares tienen un rol muy importante con la temperatura del planeta, ¿no? Eso, muy importante. Bueno, también es que hay una gran superficie del planeta que está ahora todavía cubierta en hielo y porque está, bueno, por ejemplo, el Ártico y todo es blanco, eso refleja el sol y puede como regular el clima, puede bajar la temperatura porque no capta mucha energía y reenvía la radiación solar hasta el espacio. Y si ya no hay eso, se puede calentar aún más. Y claro, por eso los glaciares son, bueno, son como se ve el efecto del cambiamiento, pero también después pueden ser un proceso que acelera el cambiamiento si ya no hay glaciares. Sí, sin duda. Y yo creo que hay un Y experimento que podéis hacer todos vosotros y vosotras, que es poner un papel blanco y un papel negro debajo del sol y al cabo de un rato los podéis tocar y veréis que el blanco está mucho más frío y los glaciares también están haciendo ese trabajo en el planeta, ¿no? Y este efecto, pues muchas veces es desconocido y es importante para mantener la temperatura del planeta. Y ya para terminar, Pascal, eso. ah, ¿cómo es un día a día trabajando en un glaciar? ¿Cómo es tu día a día cuando estás haciendo tus investigaciones? Sí, en nuestro glaciar estamos con las carpas arriba en 2400 metros. Nos levantamos temprano, como a las 6 o 7 de la mañana. Bueno, desayuno y después salimos caminando, porteando, cargando nuestro equipo, por ejemplo, un dron, radar, y al glaciar. Y ahí trabajamos casi todo el día midiendo con diferentes aparatos y después por la tarde volvemos al campamento y tenemos que cargar estos aparatos para el día siguiente. Tenemos que cargar con paneles solares y también generador y después, bueno, preparar cena y todo. Y tal vez puedo salir a correr por la noche si tengo tiempo. Y ya. Pues sí que lo decía, que Pascal decía salir a correr porque también es uno de los mejores corredores del mundo y como habéis visto, trabajar en los glaciares es un trabajo duro porque están ahí en la montaña durante días haciendo las mediciones, pero también es muy importante por todo lo que he explicado. Y como habéis visto, los glaciares tienen un rol importante en la regulación del clima y también proveyendo pues a recursos naturales como el agua. Entonces, pues muchas gracias Pascal por estar con nosotros y esperemos que tu trabajo dé muchos frutos en el futuro. Es un placer, Kilian. Gracias a ti.